Estás escuchando Épico Sports, tu podcast de referencia sobre la industria del deporte en Latinoamérica. ¡Arrancamos! Amigos, amigas de Épico Sports, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta nueva edición del podcast de Épico, pues tenemos el honor de recibir a dos jugadoras que juegan en la selección mexicana de hockey sobre pasto, dos deportistas de alto rendimiento que buscan seguir poniendo el nombre de México en alto, pues han llegado ya a lugares muy lejanos, a lugares muy importantes en el deporte. Estamos con Cindy Correa y con Dafne Gutiérrez. De verdad es un honor para mí que estén aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? También, muchas gracias, muy contenta por poder colaborar con ustedes, chicos. No, de verdad, para nosotros es de verdad un honor, sobre todo en un deporte que pues no es ningún secreto que es un deporte poco común, ¿no? Es un deporte que no se practica mucho en México, pero que en muchas otras partes del mundo es súper popular. Ahorita en este momento, ¿en qué parte de sus carreras se encuentran? ¿En qué están en ahorita? ¿Qué sigue en los próximos meses para ustedes en el hockey? Ok, inicio yo, por ser la mayor. Yo ahora estoy ya en mi última etapa competitiva, por así decirlo, con la selección de México. Ya le llevo carrera avanzada a comparación de DAF, que es de la parte juvenil, que vienen a reforzar a la selección. Y estamos preparándonos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son este año. Serán aproximadamente en junio, julio, y enseguida siguen los Panamericanos. Nos estamos jugando el pase, obviamente. La selección de México femenil tendrá que quedar en el primero o segundo lugar para poder clasificar a los Juegos Panamericanos, y estamos buscando precisamente eso. ¿Y tú cómo te sientes respecto de eso, Dafne? ¿Crees que sea Pues posible? muy bien, justo como dice Cindy, o sea, yo soy lo opuesto, yo estoy iniciando, o sea, estoy entrando en la mayor apenas. Entonces, pero igual muy emocionada porque justo este es un año atípico en el que se nos juntó los centroamericanos y el panamericano. Entonces, pues más que nada es como un esfuerzo extra, pero va a valer la pena. Claro. Y pues antes de meternos ya a la carnita, que es pues lógicamente lo que viene, que es justo lo que comentan los centroamericanos de San Salvador, y esperemos que sea los panamericanos de Santiago, pues vamos a regresar unos cuantos años en el tiempo, porque creo que a todos nuestro auditorio y toda la gente que nos quiere escuchar y nos ve en YouTube y en diferentes plataformas de audio les interesa saber cómo se acercan primero al deporte. Si quieres empezamos contigo, Dafne. O sea, ¿cómo descubres el deporte? Y si el hockey fue tu primer acercamiento al deporte o lo descubriste con el tiempo. Pues mis papás jugaban hockey, así se conocieron. Entonces, claramente dijeron mis hijos, vayan a jugar hockey. Y al inicio, pues lo hacía por compromiso, realmente no me gustaba. Pero ya después, pues le agarras cariño, más que nada a las personas, a los entrenadores, y ya es cuando, pues te envuelves más y decides quedarte. Y pues ya, me quedé. ¿Y desde qué edad empezaste a practicar el hockey? Yo empecé a los 9 años y ya ahorita tengo, pues 22, tengo más o menos 11, 12 años jugando. Ya un ratito. Y tú, Cindy, pues mucha más experiencia, la voz de la experiencia, ya varios años practicándolo, ¿no? Pero ¿en qué momento empiezas? ¿Cuándo descubres tú el hockey? Yo lo descubro gracias a mi mamá, que pertenecía a un equipo de fútbol y las invitaron a jugar antes se hacían torneos como internacionales, se llamaba festivales, y venían equipos de Estados Unidos, de Canadá, de Cuba. Entonces toman el equipo de fútbol de mi mamá y lo traen a competir a la Ciudad de México, y así es como mi mamá se empieza a emocionar y apasionar por el deporte. Y a partir de ahí, pues nos inculca como el gusto, nos lleva a sus entrenamientos, comenzamos a tomar por primera vez el bastón yo a los 10 años. Tengo dos hermanas que igual comenzaron pequeñas, y bueno, practicamos muchos deportes, hicimos de todo: natación, voleibol, básquetbol, pero al final el hockey tenía un encanto. Es un deporte pues muy humano, por así decirlo, y donde se complementa con el compañerismo y con la competitividad, porque obviamente no es como un deporte individual, y eso creo que es lo que nos gustó. Claro. Y a todo esto, ¿en dónde se practica hockey sobre pasto en México? O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. O sea, puede ser, no sé, en la UNAM, en algún campo que haya. O sea, ¿en dónde se practica este deporte? Pues ahorita justo en la cancha donde estamos es la única cancha que hay en Ciudad de México, pero no solo ahí se practica hockey.
A veces entrenan en canchas de cemento, que no sería lo adecuado, pero pues es lo que hay. Y en México, pues en otros estados. Sí, en Ciudad de México está como dividido por delegaciones y están como apenas otra vez promocionando el deporte. Nosotros, hay en Venustiano Carranza, me parece, en Coyoacán, hay varios espacios. Es una ciudad un poco más grande para el deporte y en cada estado de la República comienza como a masificarse. Tenemos la fortuna, Dafne y yo, de que en su estado hay una cancha profesional y en el mío también, que es Guanajuato, son de las canchas pues más bonitas y más importantes junto con el estadio de Guadalajara. Ok, entonces, o sea, creo que es un secreto, o sea, donde no se puede practicar. Creo que sería muy interesante. Yo nunca había visto que se jugara hockey sobre pasto en México y cuando me escucho de ustedes, cuando escucho de los logros que han tenido, sobre todo en el pasado y sobre todo lo que quieren buscar ahora, pues evidentemente, pues se vuelve una sorpresa, ¿no? Pero por supuesto que existe y es importante justo darle esa visibilidad al deporte y eso vamos a tocar un poquito más adelante. Pero vamos a empezar, o sea, ya más que nada sus recorridos personales. Cindy, empiezo contigo. ¿Cómo llegas tú a selección? ¿Hace cuánto fue y cómo es que llegas tú a selección mexicana? Ya fue hace aproximadamente 18 años cuando tuve mi primer convocatoria, tenía 15. Igual estaba el proceso para conformar la selección que participaría en los Juegos Centroamericanos del 2006. Convocaron a 6 chicas de Guanajuato y al final la única que logró quedar en la lista fui yo, era de las más pequeñas conformando la selección nacional y así es como comenzó mi recorrido con el equipo representativo. Y tú, Dafne, tienes menos años en selección y ya sabemos porque nos dijo Cindy que hiciste el proceso juvenil, pero ahora en selección mayor, ¿cómo fue que llegas a selección mayor y cómo es, más bien, platícanos cómo es todo el proceso de selecciones juveniles ahora y cómo es que llegas a selección mayor? Pues normalmente los procesos comienzan en el sub-18. Yo participé en el Panamericano sub-18, que nos dio pase a los Olímpicos Juveniles. Fui a los Olímpicos Juveniles y ahí como es el proceso, ¿no? Y continúa el sub-21. Y empezamos el proceso sub-21, pero por la pandemia en parte se perdió el proceso. Entonces mi generación se perdió. Y cuando está acabando la pandemia, vuelven a armar el equipo de la mayor, porque también de cierta forma se perdió el proceso y es cuando entramos toda la sub-21, que no teníamos ya proceso, a la mayor. Y sobre esto que comentas de que se pierde, o sea, ¿cuántas de tus compañeras veías que tenían el potencial para llegar a selección y cuántas realmente se quedaron? Muchas, por lo menos la base de los Olímpicos tendría que haber continuado o por lo menos estar en la mayor y nada más estamos 2 de 9 que éramos. Y Sí, pues se han perdido más porque el proceso sub-21 eran 32 niñas. sí, un golpe muy fuerte, ¿no? De esas cosas que generó la pandemia que, pues como estábamos, como les pasó a a ustedes sobre todo y a todos los deportes olímpicos, pues lo que sucedió para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se recorrió un año todo el proceso, o los centroamericanos que tuvieron que haber sido el año pasado y que no se hicieron por lo mismo. Entonces, son procesos que definitivamente quedan ahí cortados, ¿no? Ahora, Cindy, preguntarte, desde que tú empezaste en selección en 2006 hasta ahora, ¿cómo se ha transformado el proceso de selección? ¿Ves que hay una mayor seriedad a la hora de conformar la selección? ¿Ves que hay aún un avance en el nivel deportivo? ¿O crees que, como sucede en muchas disciplinas, que desafortunadamente esto no es así, que los avances no se dan por cuestiones incluso ajenas a los deportistas, que tiene mucho que ver, que más adelante lo platicaremos, el tema de los apoyos de la CONADE, de las federaciones y demás? ¿Cómo has visto tú el desarrollo tanto deportivo como fuera de la cancha de la selección mexicana de hockey? Bueno, aquí ya llevo varios procesos en los que he participado y obviamente con cada entrenador siempre es algo nuevo, tanto en ideología como en grupo, porque no siempre somos las mismas chicas y pues de todo se va aprendiendo. En la parte juvenil que me tocó a mí, por ejemplo, era muy diferente a lo que es ya la mayor. A lo mejor no había tanta seriedad o tanta profesionalización en el deporte, eran otros años obviamente, y conforme hemos avanzado se ha ido profesionalizando. Los entrenadores van más preparados y las chicas igual van más capaces o más comprometidas, por así decirlo. Así que los procesos pues cada vez se van haciendo más fuertes y creo que sí han variado del 2006 para ahora que estoy en este proceso.
han cambiado muchas cosas. Dentro del campo, la táctica, la forma de jugar, la forma de plantear un partido, hemos aprendido y hemos evolucionado junto con los entrenadores. Y Dafne, ¿tú cómo ves todo esto que platica Cindy? Pues es evidentemente parte de un proceso que viene viviendo Cindy en su ya larga carrera en este deporte, pero hacia el futuro, ¿cómo ves? O sea, ¿crees que este proceso siga? ¿Crees que todos estos problemas que hay, que más adelante los platicaremos hacia adentro de CONADE, lleguen a afectar otros deportes más de los que ya se están afectando? ¿Cómo ves tú ese futuro de este deporte? Pues yo creo justo, o sea, como esas pequeñas cosas, el visibilizar el deporte, pues va a ayudar a un futuro. Y también creo que, o sea, como a un proceso futuro vamos bien. Justo siento que ahorita tenemos, no sé, en parte por el entrenador, claro, tenemos como una mentalidad de que igual y no es hoy, pero pues en un futuro es, o sea, lo que estamos haciendo es para un mayor bien, pues. Claro. Entonces creo que sí. Y sobre este futuro y este avance, ¿qué tanto tiene que ver el que existan? Y te pregunto otra vez a ti, Dafne, ¿qué tanto apoyo han tenido de la federación para empezar y, por supuesto, de la CONADE? O sea, ¿cómo han sido estos apoyos con ustedes en un deporte como muchos otros que no es tan popular en el país, que deberían tener todos la misma cantidad de apoyos, pero sabemos que no es así? Sabemos que los que más negocio generan, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, todos esos son los que más apoyos generan. ¿Qué tanto apoyo han sentido tanto de federación como de CONADE? Pues la federación, claro que te respalda, pero pues si económicamente no se puede, pues no se puede, no tenemos giras, no tenemos pues fogueos, o sea, buscamos los fogueos nacionales, pero cada quien los juega con su club, no lo jugamos como selección. Y por ejemplo, en lo personal, en el proceso sub-18, literal el entrenador nos puso la casa, o sea, su casa para poder quedarnos ahí, la alimentación no las pagó la Asociación de Baja California y pues aprovechábamos la cancha que teníamos ahí mismo. Realmente no fue un proceso con apoyo, pero pues se hizo lo que se pudo. Claro. Y Cindy, ¿cómo crees que esto ha repercutido en que, si bien sí ha existido un crecimiento como lo planteas en todos estos años, cómo crees que ha influido para que ese crecimiento no sea mayor, para que no se alcancen metas mucho mayores tanto a nivel regional como a nivel mundial? Eh, Básicamente, bueno, lo que yo considero desde mi punto de vista, el deporte no ha logrado potencializarse en México y pues eso también nos pone como en retraso a comparación de otros deportes que ya están más metidos en la mercadotecnia, en la difusión, en los apoyos, que las federaciones son más fuertes, por así decirlo, que pueden ir a CONADE y pelear un recurso. Nosotros, a lo mejor por resultados, porque no es popular, porque no hay tantos niños jugándolo, porque no está tan popularizado, vamos en desventaja contra todos esos deportes que sí son potencia ahora, o los deportes individuales. eh, por lo general se le apuesta a un deporte individual porque es una medalla y no tienes que pagar un grupo de 20 personas y es más fácil pagarle a un solo atleta que a 20, a comparación de Argentina, donde sus equipos de conjunto son la potencia o son más poderosos. Aquí en México es totalmente lo contrario, se apoya más al deporte individual que al deporte de conjunto. Claro, y esto es por una cuestión pues bastante obvia, como lo mencionas, ¿no? De el pagar, como le sucedió, que fue un golpe muy fuerte para la CONADE cuando, por ejemplo, la selección de fútbol salió campeona del mundo. No es lo mismo pagarle, campeona del mundo, perdón, campeona olímpica, no es lo mismo pagarle a 23 futbolistas que pagarle a un clavadista, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo de los deportes de conjunto en nuestro país, que fuera del fútbol y el béisbol en ciertas ocasiones, pues en su caso, en el rugby, que los hombres en el rugby y las mujeres en el rugby ya han sido campeones del mundo, en el básquetbol que recientemente clasificaron al mundial, no se les da tanta visibilidad. Es una situación endémica, ¿no? Pero para eso, o sea, para que los deportes de conjunto crezcan en este país, es evidentemente que falta difusión. Entonces, se los pregunto, si quieres empezamos contigo, Cindy, otra vez. Si de ti dependiera, o sea, si tuvieras tú los recursos suficientes, ¿qué harías tú? ¿Qué estrategia pondrías sobre la mesa para que la gente conociera más del hockey? O sea, ¿qué harías tú? ¿Redes sociales, alguna campaña, más visibilidad en, no sé, YouTube? ¿Qué harías tú al respecto? Eh, yo considero que actualmente ya se está haciendo un trabajo, ya se está iniciando algo. Cada asociación está trabajando en ello, en comenzar a dar a conocer el deporte, a masificarlo, obviamente pues con esfuerzos divididos.
no hay nada en conjunto. Si hubiera a lo mejor, como tú dices, algo sobre la mesa, donde todas las asociaciones, todos los clubes siguiéramos la misma línea, tal vez podríamos lograr más que cada uno por su lado. Pero la estrategia básicamente a lo mejor no es nada que tengamos que inventar, podríamos tomar algo de otros países como lo es Argentina o Estados Unidos o Canadá o Chile ahora, donde se enfocaron en el desarrollo, en hacer muchos niños para que después esos niños pudieran empezar a competir y obviamente entre más niños generes, más competencia hay en el país, mejores seleccionados habrá más apoyos por obviedad, comenzarán a voltear a ver el deporte, habrá más gente interesada y yo considero que es como la base importante, que cada asociación comience a generar todo eso. No nos podemos quedar con equipos de 15 niños, al contrario, cada asociación tendría que tener arriba de 500 niños en las diferentes categorías. Claro. ¿Y tú, Dafne, o sea, coincides con lo de Cindio o se te ocurriría alguna cosa acá más, eh, algo diferente para dar a conocer el deporte sobre todo? No, yo creo que lo dijo muy bien, pero también concuerdo en eso, siento que es mucho, estaría muy bien llevarlo a las escuelas, porque ahorita muchas asociaciones tienen niños muy chiquitos, y eso me parece muy bien porque justo los van a llevar, los van a ir creciendo. Y siento que, de hecho, en Guanajuato hay muchos niños chiquitos y en Baja California también. Y pues al final logran lo mismo, de que se haga competencia, que se haga más niños, más torneos, todo va creciendo, pero Sí. empezarlos desde chiquitos. Claro, ¿no? Como cualquier deporte, ¿no? Que sea desde chiquitos, porque yo descubrí el hockey sobre pasto hace unos 5 años, antes de los 20 años, cuando de repente vi los Juegos Olímpicos y estaban las poderosísimas argentinas ganando una medalla, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve descubrir un deporte como este, tan grande, ¿no? O sea, como dice, ¿no? Tendrías que descubrirlo un poco más chico. Y ya cambiando un poquito de tema, en algo un poquito más personal. Evidentemente, como en muchos casos de muchos deportistas en el mundo y sobre todo en este país, pues evidentemente el deporte difícilmente es una forma de sustentarte a ti mismo, difícilmente ganas lo suficiente para subsistir solamente del deporte. Entonces, ¿cómo compaginan el deporte con otras etapas en su vida? Por ejemplo, el estudio. Supongo, Dafne, quiero suponer que estás estudiando a la par del hockey, ¿no? Sí, justo ahorita estoy en la universidad. ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué tanto tiempo más? O sea, si quieres seguir con el hockey, o sea, ¿cómo ves tu futuro una vez que termines la carrera? Siento que una vez que termine la carrera, va a ser un poco más fácil, por lo menos, hacer el siguiente proceso, porque pues ahorita depende mucho de los horarios de la escuela, ¿no? Igual en el trabajo, pues a lo mejor y sí, pero ahorita existen más opciones como el home office, más en estudio diseño gráfico, entonces se presta mucho a trabajar así. Entonces, pues sí lo veo como una posibilidad más factible, algo más Claro. factible. ¿Y tú, Cindy, cómo le has hecho todos estos años? Bueno, yo concluí la licenciatura en gestión empresarial y pues igual que Dafne, hubo concentraciones donde tuve que estar dividiendo mi tiempo entre entrenamientos y materias, pero bueno, al final se pudieron hacer las dos cosas, a pesar de la falta de apoyo, de comprensión de la misma universidad o del dinero, pues logramos terminar como esa parte profesional. Y ahora, pues combino el trabajo. Estudié gestión empresarial, pero básicamente todo lo llevo direccionado al hockey. Me apasiona mucho. Tengo un club de niños que iniciamos hace 7 años y también organizamos un torneo internacional de clubes. Igual tenemos ya 6 años con ese evento y todo lo que aprendí en mi carrera ahora lo llevo a esa parte. Igual apoyo a microempresas con sus planes de negocios, cómo ser más rentables en mi comunidad y también en proyectos sociales. Ahora estoy más enfocada en eso. Ahora intento entrenar y en mis ratos libres trabajar. Es más pesado, ya no es lo mismo que hace 5 años o 10 años, que podía solo venir, entrenar y estar como un poco más relajada. Ahora tengo la presión porque pues no solamente es como mi trabajo y mi entrenamiento, sino que hay otras personas que dependen de que yo siga como funcionando. No, y qué interesante que lo mencionas, porque también quizás ahorita que me salía la pregunta, justamente en lo empresarial, porque evidentemente muchos de los apoyos que ustedes tienen y en muchos otros deportes hay, vienen muchas veces del sector privado. Eh, Además de lo que tú haces, que me parece
súper loable y súper interesante que todo lo que has aprendido tanto en la universidad como en tu carrera en el deporte lo quieras enfocar al mayor crecimiento del deporte. Creo que es algo que muchos otros deportistas tendrían que hacer, pero eh, no solamente tendrías que hacer tú, sino de otros lados. O sea, ¿cómo crees que toda esta parte del deporte en el sector privado puede desarrollarse? ¿Cómo lo has visto tanto en tu deporte como en otros, tú que estás muy involucrada en el tema empresarial? ¿De qué formas crees que pueda seguir evolucionando esto y hacia dónde crees que podamos caminar con apoyos privados? Porque está muy claro que desde apoyos públicos, pues no, pues el apoyo no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos seguir creciendo en eso? ¿Cómo ves tú esa industria? Eh, por mi experiencia, básicamente sí tenemos que mostrar resultados, porque como no es algo conocido, no puedes llegar vendiendo una idea sin tener ya hechos. A nosotros nos costó mucho al principio tocar puertas y poder recibir apoyos porque el proyecto estaba naciendo y por ahí desconfiaban o no creían que lo pudiéramos lograr. Entonces era más complicado siempre. Pero afortunadamente, como tú dices, somos deportistas, estamos acostumbrados a ir en contra de la corriente, a estar neciando un poco y poco a poco fuimos encontrando el camino. Primero por gobierno, que recibimos apoyo, y ahora nosotros ya fuimos a la parte empresarial. Hay muchos programas en el país que desconocemos, hasta que no estás tú como trabajando, te vas enterando de que hay convocatorias, de que puedes licitar, que hay empresas que apoyan. Nosotros acabamos de bajar un recurso de las empresas de Guanajuato que todos sus impuestos los destinan a proyectos sociales, pero yo lo desconocía. Si no es porque un día nos sentamos con los empresarios y les pareció interesante mi proyecto, les platiqué la idea, les conté más o menos qué hacíamos, los convencimos y nos invitaron a participar o a licitar en esa convocatoria. Pero es la única forma, estar buscando los medios, sentarte con esas personas. Es muy importante las relaciones, más allá de tocar puertas, y pues el trabajo siempre va a hablar por ti. Yo considero que ya cuando llevas un proyecto donde ya hay resultados, donde ya ven a los niños, donde todo es más palpable, es fácil convencer a las empresas y acercarte con más confianza a pedir algún recurso o algún apoyo. Claro. Sí, como dices, ¿no? Es algo este país es muy resultadista, ¿no? Más que tema de desarrollo, pues es muy resultadista. Y pensando en resultados, Dafne, te quiero preguntar, ya para meternos en la carnita, en lo que viene, para que se mojen un poquito, ¿cómo ven sus posibilidades en San Salvador 2023? Yo creo que tenemos muchas posibilidades. No quiero decir que 100%, o sea, pero yo no que le tenga mucha fe, sino que creo que nuestro esfuerzo y la disciplina se ven y se van a ver reflejados y sí vamos a llegar a la final. Claro, porque ya en el pasado han obtenido medalla, ¿no? Ya han obtenido medalla de plata, medalla de bronce, porque es lo que mencionan, ¿no? Mencionan que necesitan ganar o el oro o la plata para estar en Panamericanos. Pero, ¿qué selecciones poderosas del área están en el camino, Dafne? Pues Cuba es como el contrincante a vencer, porque realmente existe el hockey en Centroamérica, pero no está tan desarrollado. Entonces, tenemos un objetivo y no es vencer a Cuba, el objetivo es, o sea, el oro. No es que sea Cuba, sino el oro. Claro. Y aparte de Cuba, ¿qué otra selección crees que les pueda dar una sorpresita? Por ahí siempre el local termina sorprendiendo de alguna manera. ¿Qué otra selección crees que pueda llegar ahí y ser un obstáculo en el camino? No estoy muy segura, la verdad. ¿Tú, Cindy, qué opinas? Concuerdo, el local tiene posibilidades. El local jugó la final hace dos centroamericanos contra Cuba. Entonces, si están preparadas las chicas, obviamente son los países potencia de Centroamérica, por así decirlo, Dominicana, Cuba y México, y creo que los tres estamos entrenando a full, y me imagino que serán como los finalistas. ¿Y se ven en Santiago? ¿Se ven participando en los Panamericanos? Sí, yo veo al grupo, todas están muy ilusionadas y con toda la disposición, así que yo podría asegurar que sí, que estamos buscando el objetivo, estamos todas muy comprometidas y obviamente con la ilusión y pues no sé, con la ilusión, con el objetivo claro de sí estar. Tú, Dafne, te ves ahí en Santiago, te ves compitiendo con
con los poderosos, porque son los poderosos allá y tocan los meros meros en Panamericanos. Sí, pues yo creo que sí. O sea, verdaderamente me gustaría, pero pues sí está en mis manos, pero no tanto en mis manos. Pues, o sea, yo puedo hacer mi esfuerzo, Claro. pero Sí, porque a fin de cuentas es un deporte de conjunto, ¿no? Y tiene que ser un esfuerzo conjunto y pues creo que de mi parte, por lo menos creo que viendo los récords anteriores y viendo sus participaciones anteriores en las selecciones en las que Cindy ha estado, incluso antes, creo que han tenido un crecimiento bastante sólido en centroamericanos y un crecimiento también bastante sólido en panamericanos. Pero esta pregunta ya para ir cerrando, que ha sido una entrevista muy interesante, se los agradezco muchísimo. Una pregunta así, directo para ti, Dafne, que eres el futuro de esta selección, que eres parte de este futuro, de este deporte. ¿Ves a la selección mexicana de hockey femenil en Juegos Olímpicos en el futuro? pues es un sueño, no un sueño, o sea, creo que tendríamos que trabajar mucho, tendría que haber mucho apoyo porque para llegar y hacer esos procesos, pues ya no tienes que, es mucho lo económico, pues el que no tengas que depender de un trabajo, el que te puedan estar solventando para poder estar al 100 en la cancha, en los entrenamientos, en el físico. Entonces, yo creo que con un buen apoyo, una buena difusión, yo creo que sí lo podríamos lograr. Y Cindy, tú, o sea, te ves como, o sea, ¿te gustaría formar parte de este proceso ya de selección ya desde otro lado, tal vez como entrenadora, como un apoyo económico? ¿Te ves con las posibilidades de contribuir para que este sueño de ver a México en unos Juegos Olímpicos sea realidad? Sí, como entrenadora no, la parte de esa parte no me gusta más la parte directiva o organizacional. Me gustaría mucho apoyar y contribuir a darle otro enfoque a las selecciones nacionales y a lo mejor buscar esos recursos para que las chicas que vienen no tengan las mismas carencias que nosotras tuvimos. Eso me encantaría, colaborar para que ellas tuvieran una mejor vida deportiva mientras pasan por la selección. Pues creo que sería muy interesante porque creo que sobre todo en nuestras instituciones del deporte, lo que más hace falta muchas veces son directivos de nivel, directivos que sepan lo que hacen, porque muchas veces, como vemos en muchas otras dependencias, pues hay políticos y administradores que nada saben de deporte, administrando el deporte, y los que terminan pagando son ustedes como deportistas y por supuesto los entrenadores, que entrenadores de muchísimo nivel hay, y sería valiosísimo tenerte ahí, Cindy, como directiva en algún área de este deporte, y por supuesto apoyando a que sueños como el que tienen toda esta nueva generación de la que Dafne hoy le pone cara, pero que son muchas más atrás, pues puedan llegar. Para terminar, compártanos redes sociales donde las puedan seguir tanto como en conjunto, como sus redes sociales individuales donde las puedan seguir, algo que nos quieran anunciar, adelante, son libres de anunciar lo que gusten. Bueno, pues los invitamos, espero que nos escuchen de muchas partes de la República Mexicana, que se acerquen a las asociaciones donde hay hockey, hay muchos instructores o monitores que están hoy difundiendo esta actividad y les va a encantar, sobre todo si son niños, es un deporte totalmente diferente que los va a apasionar tanto como a nosotros y que aparte pues podrían tener un futuro interesante. Es un deporte muy, muy formativo. Las personas que están a cargo en cada asociación son profesionales, así que sus hijos estarán en buenas manos. ¿Tú, Daf, algo que quieras Sí, pues anunciar, que quieras? más que compartir redes, igual como invitarlos a participar en el hockey, como dice Cindy, es un deporte demasiado integral. O sea, la parte no solo física, la cognitiva se desarrolla demasiado, habilidades físicas, psicomotrices, mentales. Entonces, pues aprovechar lo que este deporte te brinda, que es muchísimo más. Claro, pues no me queda más que agradecerles a las dos por darnos su tiempo aquí en Épico Sports, de verdad, muy interesante para nosotros que somos un medio que está iniciando el descubrir otros deportes que no son tan comunes y sobre todo que sea una selección que tiene sus éxitos a nivel regional, que una selección que tiene un potencial enorme a futuro. Y pues nada, de verdad agradecerles de todo corazón que nos hayan dado su tiempo. Vamos a irla siguiendo, por supuesto, paso a paso ya que tengo el placer de conocerlas a las dos, pues por supuesto vamos a darles muchísimo seguimiento ahora que sean los centroamericanos y en el futuro esperemos darles seguimiento en los panamericanos. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias a las dos. Gracias por estar aquí, de verdad.
Gracias por la Gracias, chicos, y invitación. mucho éxito con todo el programa. Claro que sí. Muchísimas gracias y amigos de Épico Sports, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho vernos, les agradecemos mucho las vistas. Recuerden meterse a nuestra página epicosports.com, síganos en Instagram, en Twitter como @epicosports, en Facebook nos encuentran como Épico Sports y ya saben, todos los jueves estamos publicando nuestro podcast de Épico Sports. Muchas gracias y hasta pronto.